Buenos días, jóvenes. La clase de hoy nos corresponde tratar la unidad de genoma humano, exactamente el tema de transcripción del ADN, dictada para los estudiantes de cuarto año medio del Colegio San Agustín de Concepción. Bueno, jóvenes, la clase, como bien dije, corresponde a transcripción del ADN y según el dogma central de la biología molecular, habla que la transcripción es un proceso de conversión del material genético ADN a ARN. Todo este proceso de conversión ocurrirá en el interior del núcleo para que posteriormente este ARN fabricado, elongado, sea liberado hacia el citoplasma por medio de los poros de la carioteca. Cosas importantes que hay que recordar antes de iniciar el proceso de la transcripción del ADN. Cosas importantes del ARN, como son: uno, que la pentosa que está involucrada en esta molécula es la ribosa, no así en el ADN, que es la desoxirribosa, como ustedes recordarán. El ARN es una molécula monocatenaria. Sabe que monocatenaria significa una sola hebra, que además este ARN presenta ribonucleótidos y estos ribonucleótidos presentan bases nitrogenadas, 4 bases nitrogenadas. Número 1 la adenina, número 2 uracilo, y marco la palabra uracilo, ya que en el ADN el uracilo se intercambia o se cambia precisamente por la timina. La base nitrogenada número 3 es la citosina y la número 4 es la guanina. Otra cosa importante del ARN es que el ARN siempre se forma en el interior del núcleo, como bien dije anteriormente. Se elonga en el sentido 5', 3', siempre. Se forma, se elonga, crece en el sentido 5', 3', y que también existen tipos de ARN. 3 tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. En la clase de hoy día, que nos corresponde tratar transcripción del ADN, solamente vamos a trabajar con el ARN mensajero. También estos ARNs necesitan ser sintetizados y para ello vamos a utilizar enzimas específicas. Para el ARN mensajero vamos a utilizar la ARN polimerasa 2, para el ARN de transferencia el ARN polimerasa 3 y para el ARN ribosomal vamos a utilizar la ARN polimerasa 1. Datos importantes para comprender de buena manera el proceso de transcripción del ADN. Ahora vamos a hablar de generalidades de la transcripción. ¿Qué cosas debemos entender primero antes de irnos a la parte más didáctica de la transcripción del ADN? Bueno, uno, que la molécula de ADN previamente debe disociarse de las histonas. ¿Esto qué significa? Debemos recordar que el ADN es una doble hebra de ADN, ¿cierto? Que está ensuciada con estas histonas que se encuentran en el interior del núcleo y que sirven para enrollar para posteriormente formar estos cromosomas. Bueno, para la transcripción yo necesito que este ADN ultracondensado gracias a las histonas quede laxo en forma de cromatina, ¿ya? Y luego, como paso número 2, este ADN laxo inicial debe, ¿cierto?, abrir sus hebras. Y como debemos recordar lo que sucedía en la etapa de la replicación, hay 2 enzimas muy importantes que actúan en la disociación de las hebras del ADN, que es la helicasa y la ADN girasa. Recordar que la helicasa es una enzima que corta los puentes de hidrógeno y al mismo tiempo separa las hebras de ADN, y la ADN girasa, ¿cierto?, o la topoisomerasa, que es lo mismo, es una enzima que sirve para desenrollar hacia el lado izquierdo la molécula de ADN y al mismo tiempo mantiene estas hebras de ADN separadas. Para continuar con las generalidades de la transcripción, tenemos un paso número 3, donde las hebras de ADN cuyo sentido sea de 3' a 5', esa hebra, con ese sentido, la llamaremos
hebra transcrita o complementaria. Muy importante este nombre porque lo vamos a repetir en la clase número 2 de transcripción que vamos a tener. Entonces repito nuevamente, la hebra de ADN cuyo sentido es de 3' a 5', la llamaremos hebra transcrita o complementaria. La hebra de ADN cuyo sentido es de 5' a 3', la llamaremos hebra templada o copiada. Muy importantes estos conceptos antes de iniciar la clase de transcripción propiamente tal. La transcripción tiene 4 etapas importantes. Estas etapas son, la etapa número 1 se llama la etapa de iniciación. Y la etapa de iniciación de la transcripción ocurre siempre en la hebra de ADN que se elonga de 3' a 5', como estoy indicando en estos momentos acá. La etapa de iniciación entonces va a utilizar la hebra, ¿cierto?, transcrita, como bien lo mencioné aquí arriba, cuyo sentido va de 3' a 5'. En esta etapa de iniciación voy a necesitar 4 cosas fundamentales que deben ocurrir. Estas 4 cosas son, 1, la presencia de un promotor que se va a llamar Tata Box o caja Tata, que en la clase número 2 vamos a profundizar en qué consiste esta caja Tata o Tata Box. También vamos a necesitar proteínas reguladoras, una secuencia de inicio que se llama TAC, que es una timina, una adenina y una citosina. Eso significa TAC. La T es de timina, la A de adenosina y la C de citosina. También vamos a necesitar la enzima, que es la ARN polimerasa 2. Estas 4 cosas van a actuar en la etapa de la iniciación. En la etapa de la elongación es una de las etapas más cortas y simples de la transcripción. ¿Por qué? Porque solamente actúa la enzima polimerasa 2 que agregará nucleótidos de ARN desde el extremo 3' hasta el extremo 5' del ADN. Entonces, ¿qué podemos decir de esta etapa? Que la enzima irá haciendo, ¿cierto?, un perfil, un copiado de la molécula de ADN y al mismo tiempo irá creando, elongando la hebra de ARN, que es monocatenaria y que se elonga de 5' a 3'. Ahora vamos a explicar cuáles son las cosas fundamentales que ustedes deben conocer de la etapa de la terminación, la etapa número 3 de la transcripción. En la etapa de la terminación debemos reconocer 2 cosas fundamentales. Uno, que la ARN polimerasa 2 reconoce una de las 3 secuencias de término que pueden ser. Una secuencia es la ATT, adenina, timina, timina, o también puede reconocer otra secuencia de término como es la ACT, adenina, citosina, timina, o también una tercera secuencia de término que es ATC. Detectándose cualquiera de las secuencias de término anteriormente descritas, se da por terminada la transcripción. Cualquiera de las 3 secuencias que aparezca en la hebra de ADN, cualquiera de las 3, la primera que salga, me indicará entonces que la transcripción ha terminado. Y por último tenemos la etapa de la maduración. Y la etapa de la maduración dice acá que la hebra de ARN le deben ocurrir ciertos eventos para completar su maduración y ser una hebra viable, ser una hebra de ARN funcional que me servirá posteriormente para promover la formación de proteínas. La maduración consiste en 3 etapas fundamentales. ¿Cuáles son? 1. Que en la hebra de ARN, en el extremo 5' del ARN, se agrega una molécula llamada CAP o caperuza, o también llamada 7-metilguanosina. ¿Por qué es importante esta molécula CAP en el extremo 5'? Porque esta molécula va a permitir el reconocimiento posterior de esta hebra de ARN con el ribosoma que se encuentra en el citoplasma. Si la hebra de ARN en su extremo 5' no presenta
la molécula CAP, difícilmente el ribosoma presente en el citoplasma la va a poder reconocer y por lo tanto va a ser difícil que esa molécula de ARN sirva para posteriormente formar proteínas. Otra cosa importante que tiene la hebra de ARN en su extremo 3', que se le debe agregar una cola de poli A. ¿Por qué es importante esta cola de poli A en el extremo 3' del ARN? Porque esta cola de poli A va a ayudar a la molécula de ARN, a la hebra de ARN, que mantenga el mensaje en la célula, ¿ya? Y que al mismo tiempo se puedan producir más proteínas. Es cierto, una cadena de varias adeninas unidas que servirán como sello para que la hebra de ARN no se desintegre en el citoplasma. Es una especie de protección de la hebra de ARN. Y por último, el último proceso que tiene la maduración del ARN es el proceso llamado splicing. Y splicing significa eliminación y empalme. ¿Qué significa esto? En esta hebra de ARN existen tríos de bases nitrogenadas, pero no todos los tríos de bases nitrogenadas que se encuentran en el ARN lo vamos a encontrar en el código genético. Si no se encuentran en el código genético, estos tríos se deben eliminar. Hay que también saber, en conceptos más técnicos, que estos tríos de bases nitrogenadas reciben un nombre, y ese nombre es los codones. Codones es lo mismo que tríos de bases nitrogenadas en el ARN, en la hebra de ARN. Entonces, si estos codones no los encontramos en el código genético, deben ser eliminados. ¿Ok? ¿Por qué deben ser eliminados? Porque no sirven, como bien dice acá, no sirven para codificar una proteína. Repito nuevamente, si estos codones que están presentes en la hebra de ARN no los encontramos en el código genético, significan que son bases nitrogenadas sucias que se deben eliminar. Por último, jóvenes, con todos los pasos señalados anteriormente, se obtendrá un ARN mensajero maduro, listo para salir del núcleo del citoplasma por los poros nucleares de la carioteca y así continuar con la tercera etapa que se llama traducción del ADN. En la clase número 2 de transcripción podemos ejemplificar cómo ocurren todos estos procesos de manera continua con un ejemplo sencillo de una hebra de ADN para formar una hebra de ARN. Muchas gracias y nos vemos en la clase número 2 de la transcripción del material genético ADN.